Hola, hoy hablaremos de la rosa del desierto o adenium. Así que si tienes una variedad de esta planta, quédate a ver este video donde te estaré mostrando algunos de sus principales cuidados. Esto es Flores y Huerto y si no te has suscrito te invito a que te suscribas y me regales un like. Empecemos. Bueno, el nombre científico de esta planta es Adenium obesum y es un tipo de suculenta originaria de África y de Arabia. Es de crecimiento lento y su tallo puede llegar a engrosar. Además, este tallo tiene la capacidad de almacenar bastante agua. Entonces, pues esta es una de esas plantas que ocupan muy poquita agua para sobrevivir. Puedes regarla incluso cada 10 o 15 días, por ejemplo, en otoño y primavera, que el clima está un poco más fresco, y en verano, que hace calor, puedes regarla una vez por semana. Son plantas de exterior porque les encanta el sol directo. Y en cuanto al clima, pues al tratarse de una planta de origen africano, es una planta que se da muy bien en climas cálidos. Se adapta perfectamente a las altas temperaturas, caso contrario a las heladas y el frío. Esto puede llegar a matar tu planta. No le gusta el frío, incluso en temperaturas ya de 10 grados, eh, ya la plantita empieza a estresarse, ya corremos el riesgo de que empiece a debilitarse. Por otro lado, también en época de lluvia, el exceso de agua puede llegar a podrir tu planta, ya sea que el tallo se empiece a podrir o bien que en las hojitas empiecen a producirse hongos, y esto provocado por el exceso de agua. Así que supongamos que tú sí vives en un clima cálido, pero en cierta época del año suele llover, pues te recomiendo que si la tienes en maceta, la resguardes en esos días lluviosos, porque de lo contrario sí se te puede llegar a podrir. La falta de agua no te la va a matar, con muy poquito riego logran sobrevivir, así que si tú eres una de esas personas que se te olvida regar las plantas, esta plantita es perfecta. Pero por el contrario, el exceso de agua y el frío, eso sí, matan nuestra flor del desierto. Cuando la riegues, evita el encharcamiento y de hecho puedes espolvorear en la maceta un poco de ceniza de leña para evitar la proliferación de hongos en su tallo. Va a ser solo un poco, tampoco le pongas demasiado. Esto le ayuda para los hongos. Y en cuanto a su floración, esta suele florecer en los meses más cálidos del año. Puede hacerlo en 2 temporadas. Y para ayudarla a que ésta produzca más flores es importante la poda, estarla podando constantemente. Sin embargo, sí te recomiendo que lo hagas en época en que no llueve, por lo mismo para que en los cortes no se vaya a empezar a producir hongos. Lo puedes hacer en una época del año en la que no llueve, y una vez que empiece a llegar el calor, esta va a empezar a florecer. También hay una época en la que la planta pierde todas sus hojas y pierde todas sus flores. Si esto te pasa, no te asustes, no está muerta, simplemente es un proceso por el que estas plantas pasan. Pero luego volverá a florecer y volverán a salirle nuevas hojitas. Bueno, también en cuanto a la manera de propagarla o reproducirla, lo podemos hacer de dos formas, por esqueje o también por semilla. Esta planta produce un tipo de vaina o ejote que al secarse en el interior contiene semillitas. De hecho, incluso a veces estas semillas, el ejote se abre antes de que tú lo cortes de la plantita, caen y en la maceta, a veces en la maceta se aprecian las nuevas plantitas. Pero para que esto ocurra, nuestra planta debe tener ya cierta edad. En el caso de esta flor del desierto que tiene las flores rojas, no es una sola planta, son varias.
En un inicio era una planta que se empezó a secar, se empezó a podrir y lo que mi mamá hizo fue cortarle todos los esquejes que aún servían, que no estaban podridos, los plantó en esta maceta y todos le brotaron. Por eso es que vemos tantos bracitos, pero delgados. Los tallos, si se fijan, están muy delgados. Y esa es la desventaja de propagar nuestra flor del desierto por medio de esqueje, que el tronco o el tallo suele ser menos ancho, menos gordo que si lo hacemos por semilla. Sin embargo, pues para poder propagarla por semilla, como ya les decía, tiene que ser una planta ya de cierta edad. No en toda la época del año producen estas semillas. En cambio, el esqueje, pues sí lo podemos cortar en cualquier época del año. Pero si tú la reproduces por medio de sus semillas, vas a tener tallos más anchos, más gorditos. Además, si tú quieres lograr esto, yo te recomiendo que la pongas en una maceta donde las raíces estén apretadas, estén un poco compactadas. De esa manera se va a empezar a ensanchar, a engordar. Si la raíz tiene bastante espacio en la maceta, la verdad va a ser mucho más lento. Miren, aquí está lo que yo les decía. Esto es uno de sus hijitos de las semillas que han caído y se ha formado una nueva plantita, el que está ahí, de las semillas que la misma planta ya produjo y se le cayeron. Cuando lo hacemos por semilla, los troncos suelen hacer más gorditos, más anchitos. Y bueno, estos son algunos de los consejos que yo quería compartir contigo. Protégela del frío, protégela de la lluvia para que no se te pudra, mucho sol y poco riego. Si quieres que su tronco se ensanche, colócala en una maceta donde sus raíces estén apretadas o compactadas. Espero te sea útil esta información, así como a mí, y si te ha gustado el contenido de este video, te pido que te suscribas y me regales un like. Es completamente gratis y de esa manera me ayudas bastante. Hasta la próxima.